noches a todos los estudiantes de la estadística descriptiva del programa de administración de empresas de la UPTC seccional Sogamoso. Quería hacerles entonces, les estaba comentando que hacer unas precisiones con respecto al desarrollo del taller que estaba basado en el ejercicio práctico que yo les había dejado. ¿Qué tenían que hacer primero? Obviamente tenían que desarrollar el ejercicio práctico completo, o sea, tenían que hacer paso a paso lo que yo he venido haciendo durante el proceso de explicarles medidas de tendencia central y medidas de variación para datos agrupados. Lo mismo la construcción de tablas de frecuencia. Pero no podían de pronto coger el que yo ya tenía y reemplazar valores porque no funciona así. O sea, ¿por qué? Porque primero estamos hablando de que en el ejercicio que yo les hice tengo 30 datos. En el ejercicio que ustedes tienen para hacer allá, tienen 50 datos, o sea, ahí ya cambia totalmente las circunstancias. Y hay una cosa que es de interpretación. A ver, yo les digo, supongamos, volvemos acá. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor profe. Ah, bueno, gracias. Sí, profe. Bueno, entonces, este es el ejercicio que habíamos hecho nosotros, ¿no? Entonces, recuerden que aquí hay 30 datos. En este caso, usted tenía que colocar los 50. Usted tenía que hacer una fila donde estaban todos desordenadamente, no tenía que ponerse a ordenarlos directamente desde su computadora, sino dejarlos así y al final, pues aquí simplemente en la parte superior le da a organizar y ordenaba los datos del menor al mayor. Presten atención a lo siguiente, y vi este error en bastantes compañeros, en bastantes muchachos que me hicieron la misma pregunta. Ellos hallaban el rango, perfecto, hallaban el rango y hallaban el número de intervalos. Pilas al número de intervalos como yo lo hallo. Lo que pasa es que hay gente que baja formatos de Excel con el desarrollo ya, o sea, digamos que solo es reemplace aquí y aquí le damos tal cosa. No. Pilas porque hay fórmulas en las cuales vienen mal hechas. Hay unas fórmulas que, por ejemplo, se comen un 2 y queda es 3.320, perdón, 3,32. Hay unos que viene como 3,22, pero realmente la fórmula específica, como la planteó Keynes en su momento, es 1 más 3,322. Por el logaritmo, ahí está en base 10, porque lo trabajamos en base 10, de 30, que es el tamaño de la muestra, porque algunos de pronto lo trabajaron con ese, y no, porque recuerden que ahí ya va a variar. Ahí en el caso del ejercicio, pues no va a ser 30, sino va a ser 50, porque son 50 datos los que metemos ahí. ¿Listo? Ahora, cuando iban a hallar la amplitud, yo sé que varios de pronto cometieron el siguiente error, y fue que recuerden que la amplitud es que el rango dividido en el número de intervalos, ¿sí? Pero algunos cogieron el rango y cogieron fue el que aproximaron. Y pilas a esos muchachos porque uno tiene que ir trabajando con los datos que le va arrojando. Ya después cuando usted vaya a hacer la tabulación, usted los puede aproximar. Pero en este caso era coger el rango, que es el que está aquí, que usted lo ven acá, y divídalo en este. Y este ya usted lo tiene aquí completo porque está toda la fórmula, o sea que le está dando absolutamente todos los decimales. ¿Sí? Y le va a dar una amplitud, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes por ahí tenían que haber definido. Ahí había una pequeña cascarita, lo llamo así porque pues eso también es de que ustedes generen una deducción del tema, donde por ejemplo, si no estoy mal, no tengo aquí el dato exacto, por acá daba 4 punto algo, no les voy a decir porque todavía algunos no han terminado el taller, pero aquí daba 4 punto algo, y se dieron cuenta que los que han hecho el taller, yo solo les cambié el último decimal, ¿sí? Solo les cambié el último decimal. O sea, que si a usted no le daba por ahí, algo estaba haciendo mal. Entonces, tendría que darle en esos, digamos, no sé, daba 4.30 y algo, bueno, no recuerdo ahorita el dato, pero les daba así, y yo les cambiaba el último decimal, les cambiaba siempre el último decimal y les dejaba el mismo número, solo que cambiaba el último decimal siempre en todos. Entonces yo lo hacía era con el objetivo de que ustedes revisen bien cómo se van haciendo los cálculos. Después le daba la amplitud, y la amplitud supongamos le daba, en este caso creo que daba 4 punto algo, perdón, en esta de arriba, perdón, el intervalo daba 6 punto algo era, y en la amplitud daba 4.30 y algo, bueno, no recuerdo ahorita el dato exacto. Entonces que si ustedes hacían la lógica que nosotros a veces tenemos aquí,
La lógica El 6. es aproximar este al 6, ¿cierto? Y por efectivo, y por este, que es el de abajo, el de 10, la amplitud la aproximaban al 10. Resulta que en el ejercicio no salía así. Porque si usted aproximaba este que está acá, o sea, el número de intervalo lo aproximaba a 7, y este que está aquí lo aproximaba a 4, no le alcanzaban a caber todos los datos. Se le quedaba uno por fuera. Resulta que el último dato que le llegaba allá era 50. Y resulta que había un dático allá de 51. Entonces, alguno de los compañeros de ustedes me preguntó, yo no había desarrollado el taller que yo les dejé. Entonces yo me puse a desarrollar, le dije, vamos a ver qué pasa. Cuando lo desarrollé, me di cuenta que efectivamente le falta uno, pero resulta que es que uno tiene que, en ese caso, ser vivo. Entonces, si en este caso, mire muchachos, si en este caso yo tengo 10, pero resulta que aquí no me entra el 120, pues yo tengo que ponerlo aquí, darle un numerito más, cambiarlo al 11, porque es que a medida que va sumando, aquí hay un 0.1574, que cada vez que yo vaya montando un número, se me va montando, se me va montando, se me va montando. ¿Qué le va reduciendo un poquito? Que yo este que estaba en menos de 6 lo aproximé. Pero cuando este no lo aproximo, digamos, cuando supongamos son 6 intervalos y no me caben, hago dos cosas. La primera, o este lo aproximo al 7, ¿cierto? Que en este caso no podría porque no alcanza a llegar hasta acá, hasta el 6 punto algo. Y este caso, o este caso lo aproximo al 11. ¿Qué tenían que hacer en el ejercicio que yo les puse? En el ejercicio que yo les puse, el de arriba, el número de intervalos, lo tenían que bajar no al 7, sino al 6. Y el que estaba aquí, que les daba 4.30 y algo, muchos lo aproximaron al 4 y con 4 no le alcanzaba. Pero cuando lo aproximaban a 5, ya los alcanzaba, inclusive les sobraba uno. Algunos me decían, profe, pero me llegó hasta el 52. No importa. Lo importante es que entren todos los valores. Es mejor que sobre y no que falte, dicen por ahí. En este caso pasa exactamente lo mismo. Es mejor que el último intervalo, ¿cierto? El último valorcito, o sea, este que queda aquí abajo, sea mayor al último valor que ustedes encuentran en sus datos. Porque si es menor, no sirve, algo está mal. Lo importante es que tiene, porque alguien decía, profe, es que usted cometió un error. No, yo no cometí un error. El ejercicio está ahí, inclusive el ejercicio es de un libro. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que yo necesito es que ustedes empiecen a analizar esos temas porque esos detalles se los van a encontrar en su vida cotidiana. Y entonces, si en cierta medida, si no se ajusta exactamente a la norma, pues usted tiene que tratar de acomodar el intervalo de tal manera que le quepa, pero la regla que nunca se debe romper es que no, se me salgan, que me queden valores por fuera. O sea, que al final, si aquí es 120 y aquí me dio 119, yo tengo que buscar la manera de que entre ese 120 ahí. O sea, que tengo que buscar, o sea, ya tendría que decir, venga, ¿qué hago? Bueno, pongámosle un 1 más aquí. Así por acá me dé 123. No importa, pero garantizo que esto esté por dentro. Si al final el resultado no me hubiera dado 120, sino 119, pues yo tengo que modificarlo. Pero resulta que algunos empezaron a reemplazar, bueno, listo, cambiaron este que les daba 4.30 y algunos los aproximaron a 4, no les dio, otros lo aproximaron a 5 y resulta que se les completaba en el sexto intervalo. Entonces me decían, profe, pero es que a mí me dio 7 intervalos. Pues si le llegó al sexto intervalo, pues déjelo con 6 intervalos, porque no puede meter un séptimo intervalo donde no le va a funcionar las cosas. O sea, ahí ese séptimo intervalo va a ser un valor que no existe, que no va a haber datos ahí. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, listo, esto es trabajo con 6 intervalos y con una amplitud de 5. Cuando yo preguntaba en el parcial, yo no preguntaba aproximaciones, les preguntaba es cuánto les dio la amplitud, cuánto les dio el número de intervalos, por eso yo ya los ponía con punto algo. Entonces eso era como para que tuvieran en cuenta ese tema. Aunque nosotros aproximemos en todas estas medidas, realmente los datos exactos son los que estamos trabajando acá, con todo ese montón de decimales. Y por eso trabajamos con el Excel. Porque cuando trabajamos a mano, escrito, pues uno dice, bueno, listo, yo calculo acá y bueno, me aproximo 3 decimales. Y a medida que le voy quitando decimales, pues ese número me va a ir cambiando. Pero como estamos trabajando con el Excel, muchachos, esto no puede suceder. O sea, no puede suceder que me cambie. Si a mí me da este resultado, usted también tiene que darle exactamente el mismo resultado. Ese no puede cambiar porque el cálculo es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, pilas con eso, muchachos, para que eso quede como clarito. ¿Listo? ¿Entendido por ese lado? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Antes de que Yo arranquemos tengo con una el duda, otro. profe. Dime. Profe, lo que pasa es que al realizar la fórmula del rango, pues yo tuve el problema. Porque el valor máximo era 52 y el valor mínimo 22.
Pues el rango me daba 30. Pues ahí No, pero no porque tú no podías calcular el rango, o sea, no podía, lo primero que haces es calcular el rango. por eso, y a Antes mí de me dio meterlo, 30. no, no porque es que mira que los datos, mira aquí los datos, lo que pasa es que ustedes arman la tabla y después calculan estos datos, no. Ustedes tenían que coger el valor más pequeño y el valor más grande que estaba dentro de los datos que yo les di, y el valor más grande era 51 y el más pequeño era 22. Entonces, Era usted tenía que coger rango es igual a 20, a 51 menos 22, y eso les daba 29. Que aquí porque en la en la tabla tabla diera, decía 52. O sea, sí, en la tabla en que la les voy tabla podía, por eso, en la tabla podía decir 52, pero porque es que así da la tabla. Pero es que para ya, hallar el rango, antes de hacer cualquier cosa, pilas, el que vaya a contestar el taller tiene que haber hecho el ejercicio práctico. Si no ha hecho el ejercicio práctico, de nada le sirve. ¿Sí me vale, entienden? Por eso cuando yo les dije pilas, porque los datos, por ejemplo, si ustedes sacaban la amplitud, algunos cogieron y simplemente llegaron al taller a contestar el taller porque sí. Y yo les dije, en la clase pasada, yo les dije pilas con esos muchachos porque no les va a casar. Muchos me decían, profe, pero es que a mí la amplitud no me da. Claro, porque miraban la tabla y en la tabla la amplitud era de 5. Y resulta que los datos que yo le daba ya para contestar, que se la dejé cerrada, ni siquiera se la dejé abierta, era de 4.30 y algo, 4.30 y no sé qué, 30, sí, o sea, les cambiaba, solo las dejaba cambiándole el último decimal. Y entonces decían, pero ¿cómo así? Aquí cambió. No, pues es que eso se calculaba, era al principio de los datos. Usted tiene todos los datos y por eso yo le dije, en base al taller, en base al ejercicio, por eso el contexto del ejercicio en la parte del taller era exactamente el mismo que en el ejercicio práctico, porque ustedes tenían que ir al Excel a hacer todo el proceso del ejercicio práctico. Por eso yo les dije, el que hizo el ejercicio práctico ya lo hizo en el Excel, en 5 minutos desarrolla, en menos de 5 minutos desarrolla el taller, porque ya todos los datos se los está dando ahí el Excel. ¿Sí? Esa era la cuestión. Entonces, pilas con eso, porque es que aunque yo tenga la información ahí, digamos, yo lo hice así, pero con base en lo del el ejercicio práctico. Entonces, siempre que vamos a arrancar, tenemos que hacerlo al derecho, o sea, construir primero la tabla de frecuencias y saber cómo se construye. Y yo lo que hice fue darles una ayuda, porque al final lo que hice fue darles cómo quedaba la tabla. Y de acuerdo a cómo quedaba esa tabla, que yo se las puse en el taller, pues ustedes iban también armando el resto, digamos, o por lo menos iban guiando de que lo que estuvieran haciendo en el Excel no estuviera quedando mal. ¿Sí me entienden? Eso es lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Entonces, para terminar todo lo que tiene que ver con el tema descriptivo, ¿cierto? Pues nos hace falta ver una cosita, pero vamos a tratar de al final coordinar ese tema, y es el tema de la representación gráfica, ¿no? Nos hace falta, digamos, ver todo lo que son las representaciones. Ya vimos una representación tabular, que son las tablas de frecuencia. Nos hace falta ver lo que tiene que ver con las tablas, con las partes gráficas. Entonces, por ejemplo, la tabla de barras, la gráfica de el histograma, el diagrama de pastel o diagrama circular. Nos hace falta ver diagramas de tiempo, polígonos de frecuencia, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo planteo es lo siguiente. Lo que yo planteo es que para hacer eso, lo vamos a hacer de forma de exposición, ¿sí? Una exposición de, no sé, unos 15 minuticos por grupo, ¿cierto? Como vamos a tener 2 horas, en el cual podemos hacer en este grupo, hasta el momento se han conectado aproximadamente 22 personas. Entonces, yo voy a hacer el cálculo con las 22 personas que se han venido conectando al grupo. Entonces, serían aproximadamente, podríamos armar grupos de 4 personas, ¿sí quedaré bien? Serían 16, 20, no, me quedaría un grupo. Podríamos hacer un grupo podríamos hacer 2 grupos, ¿qué es? Grupos de 4 personas.
5 por 4, no. Sí, podríamos hacer 5 grupos de 4 y, perdón, serían 3 grupos de 4 y 2 grupos de 5 personas. ¿Cómo estaría esto? Y la idea es que ustedes trabajen vía WhatsApp como puedan, y es hacer una exposición sobre alguna de las gráficas. ¿En qué consiste la exposición? La exposición va a consistir en una presentación, obviamente en PowerPoint, en la cual ustedes van a ir presentando y van a presentar la parte teórica, van a presentar un ejemplo y van a presentar un ejercicio práctico que me van a tener que pasar para que sus compañeros desarrollen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es un diagrama de pastel, entonces, ¿de qué conforma un diagrama de pastel? ¿Cómo se construye? Un ejemplo del diagrama de pastel y un ejercicio, ¿sí? Ese ejercicio me lo tienen que presentar en un formato PDF o en un formato Excel, en un formato Excel, en un formato PDF o en un formato Word, para que yo se los pueda transmitir por la plataforma para que el resto de los compañeros lo vayan desarrollando. ¿Les parece que lo hagamos así? Y la idea es pues que ustedes también traten de comunicarse y lo hacemos. ¿Cómo lo haríamos cómo haríamos la sustentación? Pues para después del parcial. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ver medidas de posición, que son los cuartiles, deciles y percentiles. Terminaríamos con eso ya el tema descriptivo, para después ya arrancar el tema de probabilidad. Entonces, lo que haríamos es terminar hasta ahí ese proceso. Tendríamos el día viernes, con ustedes tengo a las 6 de la tarde, ¿cierto? Sí, viernes sí tenemos clase a las 6. Entonces, ¿qué sería? El viernes a las 6 de la tarde haríamos una jornada de aclaración de dudas e inquietudes. Ustedes ya desarrollarían el taller, digamos, yo voy a tratar de ponerles algún ejercicio práctico de cuartiles, deciles y percentiles, para que vayan estudiando. Y la idea sería que ustedes, digamos, el día viernes aclararan dudas, inquietudes, todas las preguntas que tengan, si hay alguna duda las aclaramos en ese proceso, y el día martes tendríamos el parcial, el martes de 8 a 10 de la noche. ¿Listo? ¿Les parece? No los escucho ni los leo. ¿Sí? Vale, listo. Entonces quedamos así. Entonces lo que vamos a hacer es que pues no sé qué les parezca, si quieren yo construyo los grupos de acuerdo al listado que hay o ustedes me proponen los grupos. No sé qué les parezca. Cuéntenme, muchachos, ¿cómo lo hacemos? ¿Mm? ¿Cómo lo hacemos, muchachos? Díganme. Quedaron todos callados. Sí. Profe, nosotros proponemos los grupos, sí. Sí, pues no sé, si ustedes quieren, recuerden que serían 3 grupos de 4 personas, que serían 12 y 2 grupos de 5 para los 22, que son los que se han venido conectando en todas las clases y creo que hasta el momento son los que se han reportado, ¿no? Hacen falta 5 estudiantes que no han dado señales de vida, no sé realmente si fue que no van a continuar o porque inclusive en el WhatsApp, yo revisando el WhatsApp, creo que tengo los mismos 22 personas. Espérenme un segundito, acá reviso. En el WhatsApp tengo yo. A ver. ¿Quién me escribió? Alguien me escribió acá que si teníamos link para la clase. Recuerde que los links son los mismos. El mismo del martes es el mismo para todos los martes. El link del viernes es el mismo para todos los viernes. Descriptiva, listo, descriptiva. Tengo aquí reportados en este grupo, tengo 24 conmigo, serían 23 que tengo aquí reportados. ¿Sí? Pero en clase, desde que yo he estado conectado, prácticamente solo se han venido conectando
22 personas, 21 personas, más o menos son las que se han conectado. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo voy a habilitar el grupo de WhatsApp. Voy a habilitarlo para que ustedes puedan escribir. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la idea es que... Ay, no. Ajustes del grupo. Listo. Listo. Entonces, ya cambié la modificación del grupo. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a reunir entre ustedes y me van a poner, yo voy a poner en el transcurso de esta noche, voy a poner las gráficas. ¿Listo? ¿Qué tipo de gráficas hay? Entonces, hay diagrama de pastel, hay diagrama de barras, diagrama circular, hay diagrama de áreas, polígono de frecuencias. ¿Qué más hay? Hay uno que es, ahí está ¿qué es? El box plot o lo que es diagrama de caja. Bueno, hay otros más. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a subir la lista y a medida que se armen los grupos, me mandan el listado del grupo con la gráfica. O sea, con el tipo de gráfica que van a trabajar. Entonces, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí está. Es mejor proponer los grupos. Ustedes los proponen, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo Mónica, ¿sí? Bueno, por ejemplo, entonces yo tengo aquí un grupo, Tania, Joan, Mónica y Wilson. Supongamos, entonces ellos me mandan el nombre completo, Wilson, Darío, Tania, Verónica, Joan Esteban y Mónica Alexandra, pero completos. Me los envían y me dicen grupo, tablas de frecuencia, tablas no, sino diagrama de caja. Listo. Entonces yo lo voy anotando ahí y yo sé. ¿Para qué? Para que ustedes van a tener casi 15 días para preparar la presentación. Entonces, ahí en ese tiempo yo, ¿qué va a pasar? El día de las presentaciones lo que voy a hacer es que lo voy a hacer aleatoriamente. Voy a decirle, bueno, tal grupo pase y exponga. Y entonces tiene que estar preparado. Entonces ahí ustedes van a poder compartir, una persona del grupo comparte la presentación y van a tener cada uno un pedacito para que explique como su espacio. Cada uno va a explicar, no sé, el contexto, otro va a explicar el ejemplo, otro irá a explicar el ejercicio y otro irá a explicar qué actividad va a dejar para el grupo. ¿De acuerdo? Eso que quede claro. Eso es mejor dejarlo claro para que lo vaya. Igual lo vamos a ir trabajando, igual cualquier duda o inquietud la trabajamos el día viernes. Bueno, entonces, no siendo más, voy a empezar la clase del día de hoy. Listo. Entonces hablábamos que nos hacía falta ver el tema de unas medidas de posición. Estas se llaman también medidas de posición y son más fijas de posición porque lo que realmente le están dando a usted o lo que le ayudan a identificar son la posición en la función, en cómo se comportan los datos. Entonces, una de las primeras medidas son los cuartiles. Como su nombre lo dice, es como 4, ¿no? Cuartil. ¿Qué es lo que significa? Que yo tengo una distribución, voy a escribirla por acá, una distribución de datos, ¿sí? Y la primera medida de posición que conocemos nosotros, más conocida, es la que divide esta función en dos partes iguales y se llama mediana. Divide exactamente en dos partes igual la distribución. ¿Qué significa? Que aquí está el 50% de los datos y aquí está el otro 50% de los datos. ¿Sí? Entonces, el cuartil o los cuartiles son ¿cuántos? Pues hay un cuartil 1, un cuartil 2, un cuartil 3 y un cuartil 4. ¿Sí? ¿Qué significa? Que esto lo que va a hacer es que va a dividir en 4 partes iguales la función. O sea, que aparte de que tenemos este que está aquí, ¿cierto? Que la mediana va a dividir este en la mitad y va a dividir este en la mitad. ¿Sí? ¿Qué significa? Que aquí se va a encontrar el primer cuartil, aquí en este se va a encontrar el segundo cuartil y en este que está aquí se va a encontrar el tercer cuartil. Por defecto, el último cuartil va a estar acá, que es el cuartil número 4, pero ese cuartil número 4 nosotros ya sabemos que es el total, o sea, equivale al 100% de la información. Entonces, este número 4 no se calcula, este viene siendo el 100%, por lo tanto sería la totalidad, o sea que no habría como un fin de calcular el último cuartil.
Pero realmente los que nos interesan a nosotros son estos tres. Y hay uno que ya por defecto conocemos. ¿Cuál es el que conocemos nosotros? Este que está acá. ¿Por qué? Porque ya lo hemos calculado, que es la mediana, ¿no? Recuerden que la mediana, este que está aquí y acá, es la mediana. O sea que el cuartil 2 divide la mediana. Significa que este primer cuartil que está aquí, este que está aquí, va a ser el 25%. ¿Sí lo ven? Este otro cuartil lo va a cambiar de colores para que se vean. Este otro que está aquí va a equivaler a otro 25%. ¿Sí? Pero eso quedó como muy feo. A otro 25%. Este otro, voy a poner por acá, este otro que está acá, va a equivaler también a un 25%. ¿Sí? Y por último, pues tenemos que completar la totalidad. Entonces, por último, este que está aquí, que ustedes ven acá, equivale a otro 25%. ¿Qué significa esto? Que yo aquí tengo, perdón, que yo aquí tengo el 100%, 25 más 25, 50, más 25, 75, más 25, 100%. Entonces, lo que está haciendo acá es dividir en 4 partes exactamente iguales, ¿cierto? Y entonces yo digo, bueno, aquí ¿qué realmente necesito hallar? Pues necesitaría hallar que el cuartil número 1 y el cuartil número 3. ¿Por qué? Porque el cuartil número 2, por defecto, tiene que dar exactamente igual que la mediana. Porque recuerden que la mediana lo divide en 2 partes iguales, o sea que significa que este puntico que está aquí es exactamente el mismo que la mediana. O sea que el cuartil 2 no serviría en esa parte. Entonces, esto tiene que ver con los cuartiles. Y cuando trabajamos cuartiles, esta formulita que tenemos aquí es para datos no agrupados, Y esta que está aquí, que ustedes ven ahí, es para datos agrupados. Pero la voy a transcribir. ¿Por qué la voy a transcribir? Esta la encontré en un libro, digamos en un libro que había ahí, pero resulta que ahí cambia algunas cosas. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, ¿y C qué es? Pues C es la amplitud. Lo que pasa es que le cambian es como la nomenclatura. ¿Y L sub I qué es? Pues L sub I es el límite inferior. Pero en este caso voy a llamar cuartil K, porque no sé cuál voy a hallar, ¿cierto? Va a ser igual a ¿quién? Al límite inferior más ¿quién? Más la amplitud, ¿cierto? Acuérdense de eso. Multiplicado por ¿quién? Multiplicado por K, perdón, sí, aquí, K por N sobre 4. Recuerden que esto que estaba aquí en la media, por ejemplo, acuérdense que la media, ¿cómo era? N sobre 2, ¿cierto? Era en la media. ¿Sí lo ven aquí arriba en la parte superior? N sobre 2. Pero si lo cambiáramos por la fórmula que está ahí, que es K por N sobre 4, pues recuerden que yo necesitaría hallar el cuartil número ¿qué? El cuartil número 2. O sea, lo que tendría que hacer aquí es reemplazar el K por el 2, multiplicarlo por N y dividirlo en 4. Pero al final, ¿qué pasa? Pues que al final simplemente este 2 que me va a quedar aquí, ¿cierto? Lo voy a poner acá, 2, ¿sí? Con el 4 de acá, pues ¿qué va a hacer? Que se va a cancelar este con este y al final me va a dar N sobre 2. O sea que es exactamente lo mismo que teníamos en la media, ¿no? En la mediana, perdón. O sea que cuando estoy calculando el cuartil número 2 es exactamente lo mismo que calcular la mediana. Ahora, menos ¿quién? Menos la frecuencia absoluta acumulada del valor que nosotros le poníamos a menos un valor anterior. ¿Dividido en quién? En la frecuencia del intervalo sub A, ¿cierto? Que era lo que calculamos. Para este caso, igual que la mediana, tenemos que calcular el intervalo, que ya lo vamos a ver, tenemos que calcular el intervalo de la función. O sea, para ellos también tenemos que hacer exactamente lo mismo que en el anterior, ¿sí? O sea, ir calculando la función. Entonces tenemos que primero buscar la posición, o sea, buscar el intervalo donde se encuentra ese cuartil y de ahí empezar a trabajar porque ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el límite inferior ahí? Pues va a ser el límite inferior del cuartil que está allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Si quieren de una vez vamos pasando paso a paso, o sea que vamos haciendo, por ejemplo, los cuartiles para este caso. Entonces voy a, aquí yo le he dado siguiente para el decir, pero lo que voy a hacer es que voy a eliminar este para dar un ejemplo a este. Pero voy a eliminar esto acá y ya, y seguimos acá. Entonces,
¿Qué pasa si yo necesito calcular el primer cuartil, cierto? Que es el que yo tengo acá. Entonces, aquí tengo calcular el primer cuartil, pero bueno, ¿cómo lo calculamos? Vamos a hallar el primer cuartil, lo vamos a hacer aquí. Entonces dice, cuartil número 1, mire, lo pongo acá. Recuerden que aquí estaba y era cuartil K, ¿sí lo ven? O sea que aquí el K significa el número del cuartil. Entonces aquí va a ser, cuartil número 1 va a ser igual ¿a quién? Pues va a ser igual al límite inferior. Pero entonces, ¿cuál es el límite inferior? Pues lo primero que tengo que hallar es la posición. La posición. Esto es lo primero que tengo que calcular. ¿Cómo calculo la posición? Pues tengo que ir allá a esa formulita que decía K por N sobre 4. En este caso, ¿cómo sería? ¿Cuál es el cuartil que necesito hallar? Pues el 1. Por N, ¿cuánto es N? N va a ser 30. ¿Dividido en cuánto? En 4. Pilas que aquí dice puntos, bueno, sí, se pueden, si es multiplicación. Entonces démoslo así. ¿Sí? Acá. ¿Cuánto sería eso? Pues es divida eso en 4 partes. ¿Cuánto les da? A ver, muchachos, no se duerman que después no entienden. ¿Cuánto dio? 7.5. ¿Cuánto? 7.5. 7.5. ¿Sí? ¿Qué significa? Que este valor, yo tengo que ir a buscar el valor 7.5. ¿En dónde se encuentra ubicado el valor 7.5? Entonces lo que hago es que me voy para la tabla. Mire, entonces me voy para la tabla y entonces empiezo. ¿Dónde tengo que ir a buscar? Pues tengo que ir a buscar aquí en la tabla, en la frecuencia absoluta acumulada. Miren, esta que está aquí que yo acabo de subrayar acá de azul. ¿Sí? Y entonces yo digo, bueno, listo, entonces aquí en el primero tengo los primeros 3 datos, pero yo tengo, no me cabe, necesito ir a buscar el séptimo dato, el séptimo y o sea, como entre la mitad del séptimo y el octavo, ¿no? Entonces yo digo, ah, mire, no está. Y en este, mire, ¿sí estará el séptimo? Claro, porque aquí está hasta el noveno dato. Significa que el 7.5 está dentro de esos valores. ¿Qué significa eso? Voy a hacer aquí otra cosita, perdónenme. Una cosa acá voy a meter otro, insertar. Eso. Inserte acá otra barrita acá porque me interesa. Entonces, este que está aquí, que ustedes ven acá, lo voy a correr un poquito más para acá, porque ya no me interesa lo de allá. Significa que aquí en este intervalo, en este que está aquí, que ustedes ven aquí, en este intervalo va a ser el intervalo del cuartil número 1. Le voy a poner un color, este color amarillo. Entonces, este va a ser el intervalo del cuartil número 1. Miren, el intervalo del cuartil número 1. ¿Por qué? Porque me dio 7.5. O sea, me dio aquí 7.5, miren. Y como ese 7.5 es ese valor que yo necesito que está aquí entre este grupo, recuerden que nosotros mirábamos en la frecuencia, entonces me voy a basar en ese. Entonces, lo primero que tengo que mirar es cuál es el límite inferior de ese intervalo. Entonces, el límite inferior de ese intervalo es este. ¿Cuánto? 70. O sea, que me voy para acá y aquí tendría 70. ¿Más quién? Más la amplitud. Acuérdense de la amplitud era 10. ¿Factor de quién? Pues de la posición. ¿Cuánto era la posición esta que tenemos acá? O sea, 7.5 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo. O sea, me pongo acá y digo, mire, la frecuencia anterior al intervalo es esta. Mire la de aquí arriba. O sea, ¿cuánto es? 3. ¿Sí? O sea que aquí va a ser 3. ¿Dividido en quién? Dividido en la frecuencia absoluta del intervalo, que es esta que está acá. ¿Sí lo ve? Este que está aquí, que es 6. O sea, la cantidad de veces que se repite esa frecuencia. O sea, que aquí va a ser dividido en 6. Y ya teniendo esto, pues es fácil desarrollarlo. ¿Sí? Entonces yo podría decir aquí ya, bueno, cuartil número 1 va a ser igual a ¿quién? Pues yo tendría que hacer el cálculo completo allá, pero lo voy a hacer aquí directamente. Entonces, ¿cómo es que se calcula acá? Cuartil número 1, ¿esto va a ser igual a quién? Igual. Límite inferior. Entonces, lo que hago es abrir un paréntesis. Recuerden, toca aquí estar muy pendiente de los paréntesis. El límite inferior más, abro paréntesis, ¿cierto? El producto de quién? De la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud en este caso? En este caso sí tengo que tomar es esta amplitud, no la anterior. 10, la amplitud 10. ¿Por quién? Entonces aquí por, abro nuevamente paréntesis porque recuerden que aquí hay primero hay una resta en el numerador y después hay que dividirlo. Entonces aquí sería, vuelvo y abro otro paréntesis y aquí lo que voy a tener es ¿quién? Dice, el valor que es 7.5, que fue lo que me dio la posición,
menos ¿quién? Menos el anterior, que es la frecuencia absoluta. ¿Se acuerdan? La cierro y ese valor lo voy a dividir ¿en quién? Pues en el valor de la frecuencia absoluta. O sea, este era la frecuencia absoluta acumulada anterior. Y este es el valor de la frecuencia del intervalo, o sea, este que está acá. Cierro, ¿cierto? Vuelvo y cierro, vuelvo y cierro. Y le doy Enter, simplemente. Entonces, ¿cuánto me dio? 77.5. ¿Qué significa esto? Que esto equivale a que 77,5 mmHg, ¿cierto? Que algunos de los compañeros me decían que es mililitros de mercurio. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, significa que, ¿qué? Que el 25% de las personas, recuerden que el primer cuartil me calcula el 25, o sea, esto me da, voy a ponerlo acá, ya les comparto. Entonces, aquí, mírenlo acá, me dio este resultado. ¿Qué significa? Que el 25% de los hombres, entre los 30 y 40 años de edad, bueno, aquí no me va a caber, a los cuales se les tomó la presión. Aquí sigamos acá, esto también va a tener que borrarlo, que este lo tiene ahí. Se les tomó la presión diastólica, perdón, es inferior a 77.5. ¿Sí? ¿Qué fue lo que nos dio? ¿Sí nos dio eso? 77.5 mmHg. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Ahí se los escribí. El 25% de los hombres entre 30 y 40 años de edad, a los cuales se le tomó la presión diastólica, es inferior a 77.5 mililitros de mercurio. ¿Sí? Esa es la conclusión con respecto a eso, porque es el cuartil número 1, o sea, el 25%. Si yo quiero hallar el cuartil número 2, ¿cierto? Recuerden que el cuartil número 2 es igual a la mediana. ¿Sí? A la mediana. Lo que significa que, ¿qué? Que tengo que hallar la posición. Recuerden que la posición es K por N sobre 2. Perdón, sobre 4. Acá, perdón, aquí sería sobre 4. ¿Qué significa esto? Que aquí tendría que, en la mediana, ¿cómo era? N sobre 2. Si reemplazamos acá, eso significa que aquí sería 2 por 30 dividido en 4, y aquí sería 30 dividido en 2, ¿cierto? Por defecto, 2 por 30 da 60 dividido en 4, me daría 15, lo que significa que esto da 15. O sea que es exactamente lo mismo, significa que es la misma posición, por lo tanto, aquí tendríamos que esta que está aquí, que está aquí, que ustedes ven aquí, sería el cuartil, perdón, lo voy a poner aquí en mayúscula, cuartil, ¿qué pasó? Cuartil número 2. ¿Listo? Ahí está el cuartil número 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular el otro cuartil número 3. Digamos que aquí sería fácil porque solo serían 3 datos los que tendría que calcular. Entonces, vamos a ver qué pasa con el cuartil número 3. Recuerden que el cuartil número 3 está acá, mírenlo. Este es el cuartil número 3. ¿Qué significa? Que por debajo del cuartil número 3 está el 75% y por encima del cuartil número 3 está el 25%. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con el anterior. Pues también podríamos haber sacado aquí una conclusión diferente. Aquí podríamos decir que el 75% de los hombres entre los 30 y los 40 años de edad a los cuales se les tomó la presión diastólica, su presión es superior a 77.5. Superior. Sí, porque estamos hablando del restante. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar claro para que, digamos, por eso nos sirven los cuartiles, por eso se llaman medidas de posición, porque nos están dividiendo en posiciones, ¿cierto? Más que todo en porcentajes. Entonces, si hallamos el cuartil número 3, lo primero que tenemos que calcular es la posición del cuartil. ¿Para qué? Para encontrar
la ubicación del intervalo. ¿Cómo es? Recuerden que la fórmula es K por N sobre 4. Lo que es igual, como es el número 3, será igual a 3 por N sobre 4. En nuestro caso, esto sería cuartil número 3 igual a 3 por 30 dividido en 4, lo que significa que esto es igual a 90 dividido en 4. ¿Cuánto nos da? 22.5. Profe, no se ve la pantalla de las fórmulas que está haciendo. Ay, discúlpeme, qué pena. Es que mire, ¿qué fue lo que dice acá? Cuartil número 3 igual a K. Acá a mí a veces parece otra cosa. Bueno, la K, ¿para qué peor? Entonces aquí K, ¿sí? K por N sobre 4 es igual a 3 por N sobre 4, porque estamos hablando del cuartil 3, ¿sí ven? Ahora, cuartil número 3 es igual a 3 por 30 dividido en 4, lo que es igual a 90 dividido en 4, lo que es igual a 22.5. Esto me está dando es la posición. O sea, tengo que ir a buscar el dato 22.5. Entonces, lo que tengo que hacer es que venirme aquí y buscar el dato 22. Entonces, voy a la frecuencia nuevamente absoluta acumulada y encuentro acá. En 3 no está, en 9 no está, en 16 tampoco, pero en 25 sí está. ¿Sí se dan cuenta? Porque lo que necesito hallar es el 22.5 y como el 22.5 es menor a 25, o sea que significa que en este intervalo que ustedes ven aquí va a estar el cuartil número 3, o sea que aquí en el cuartil va a encontrarse. Entonces, ¿qué significa ahí? Ten en cuenta que nos dio, digamos que el mismo cuartil modal nos da, el intervalo modal nos da el cuartil 3. Esto puede que sea una coincidencia, ¿cierto? Porque puede que en otros ejercicios no dé que el cuartil número 3 sea la moda, ¿cierto? Lo que sí es seguro es que el cuartil número 2 va a estar en el intervalo medial. Pero aquí nos coincidió que el intervalo modal es exactamente el mismo intervalo del cuartil número 3, ¿cierto? Pero puede que nos haya dado en el último o puede que nos dé aquí en este sentido. Eso no tiene, digamos, una relación que diga, uy, no, pero profe, ¿por qué le dio el mismo? Puede que me dé el mismo, puede que no le dé el mismo. O sea, depende del tipo de ejercicio que estamos trabajando. Entonces, hacemos lo mismo. ¿Cómo hacemos lo mismo? Lo mismo es, coja este valor, recuerden aquí, miremos primero el intervalo de ese es 90. Entonces, lo que voy a hacer es aquí, coger este acá y decir, bueno, entonces el cuartil número 3 se calcula de la siguiente manera. Límite inferior. ¿Cuánto era que nos dio? Uy, discúlpenme. 90 era el intervalo 90. No sé por qué ve. 90. Más la amplitud era 10. ¿Se acuerdan? ¿Factor de quién? De la posición, pero en este caso la posición, ¿cuánto es? 22.5. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior al intervalo? Es la que está aquí arriba, o sea, es 16. ¿Sí ven? O sea, que aquí va a ser 16. Dividido en la frecuencia absoluta del intervalo. La frecuencia absoluta del intervalo es esta, 9. ¿Sí ven? O sea, que aquí va dividido en 9. Y calculamos, o sea, que aquí ya diríamos que el cuartil número 3 va a ser igual a... Entonces, rápidamente esto lo voy a calcular aquí nuevamente en el Excel. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, va a ser igual, pilas, abro paréntesis, el límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? Este que está acá, 90. Abro paréntesis, multiplicado, sumado. Ahí es una suma, ¿no? Suma, ¿de quién? Pues de la amplitud, que en este caso es esta que está acá, que es 10. ¿Factor de quién? O multiplicado por... ¿Por quién? Por el valor de la posición. ¿Cuánto nos dio la posición? Espérame, me falta un paréntesis porque si no después, ¿cómo lo cierro? 22.5, que nos dio lo que calculamos que es la posición, ¿cierto? ¿Menos quién? Menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo, frecuencia absoluta acumulada. Qué pena. Señora. Le falta un signo de multiplicar. Sí. Ese va acá. Si no, no sale. Bien. Listo, muy bien, gracias. Eso, están pendientes. Entonces, cerramos paréntesis aquí, ¿cierto? Ya hicimos la resta. Ahora dividimos por quién. Dividimos por la frecuencia del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo en este caso? 9. ¿Sí ven?
cerramos nuevamente el paréntesis, ahí nos va diciendo hasta dónde, ahí ya completamos el último y le damos enter. ¿Qué significa? Aquí nos dio 97.222222. Entonces, lo hago aquí, entonces aquí me daría 97,23, lo voy a dejar así. 23 ¿qué? MMHG. Entonces significa que es 97,23 mililitros de mercurio, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa ahí en el contexto como tal? Entonces, esto me dio aquí 97,23 mmHg. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en este caso, que me dio este resultado que está acá, lo que quiere decir es que aquí les voy a poner el 75% de los datos están por debajo de esa presión. ¿Sí ven? El 75% están por debajo de esa presión. Y el 25% están por encima de esa presión. O sea, aquí están por debajo, ¿cierto? Y aquí están por encima. ¿Sí? ¿Qué significa? Que todos los valores, este valor, todo el 25% van a ser mayores a 97.23 mililitros de mercurio. ¿Sí? Eso es lo que significa. Por eso divide en esas partes la distribución. Entonces yo podría decir que el 75% de los hombres entre 30 y 40 años tienen una presión diastólica inferior o menor a 97.23 mililitros de mercurio. ¿Sí? Esa es la conclusión. Y ahí tienen que tener cuidado con eso. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Ya ahí calculamos ¿qué? Calculamos el cuartil número 1 y el cuartil número 3. Sigamos ahora con los deciles. Los deciles es algo muy parecido, ¿cierto? Yo tenía aquí una fórmula, pero voy a ponerla aquí más bien acá para que lo tengamos acá. Deciles, ¿cierto? Los deciles, en este caso, tenemos que ¿qué? Que la fórmula de posición para datos no agrupados será igual a ¿quién? A K por N, pero recuerden que los deciles dividen la distribución ya no en 4 partes, sino la dividen en 10 partes. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo va a quedar la fórmula? Decil, se pone con una letrica D, de K va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual al límite inferior, ¿cierto? Límite inferior, más ¿quién? Más la amplitud por la posición, que es K por N sobre 10. Recuerden que aquí ya la posición cambia. ¿Menos quién? Menos lo mismo, la frecuencia. Uy, discúlpenme que esta tiene que ir en mayúscula. La frecuencia absoluta menos 1 acumulada, dividido en la frecuencia del intervalo absoluta. No más. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que hizo esto? Pues que yo aquí tengo una distribución. Mire lo que hace esto. La distribución. Y esto lo va a dividir ¿en cuántas partes? Pues lo va a dividir en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, y 9. Ahí me disculparán porque no tengo exactamente las medidas, pero supongamos que va como por acá. Entonces, ¿aquí qué sería? Sería decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8 y por acá decil 9. El decil 10 sería por acá, ¿no? El decil 10, pero recuerden que el decil 10 ya es hablar del 100%. Entonces el decil 10 tampoco nos sirve, o sea, digamos que le pasa lo mismo que el cuartil número 4, no nos sirve. Entonces, lo que va a hacer esto es que va a dividir, pues lo voy a hacer aquí, pero para que ustedes me van entendiendo, lo que va a hacer es que este pedacito que está aquí, va a valer el 10%. Este otro pedacito que está acá va a valer otro 10%. Y así consecutivamente vamos a tener que este otro pedazo va a valer otro 10%. ¿Sí? Y así puedo hacerlos con todos. Este va a valer 10%. ¿Sí? Otro azul más fuerte. Entonces este va a ser 10%. ¿Listo? Y así consecutivamente. Entonces este va a valer 10%, esto va a valer 10% y así. Hasta que aquí llegaré al 10 y por acá habrá otro 10 para llegar a un total del 90%.
del 100%. ¿Qué significa esto, muchachos? Que lo que está dividiendo el decil es en 10 partes, o sea que son 10% y 10%. O sea, ¿qué quiere decir? Una cosita, que la mediana aquí se va a parecer a 1. ¿A quién se va a parecer? Cuéntenme. ¿A quién se va a parecer la mediana? Al decil 5. Al decil número 5. O sea, la mediana va a ser exactamente igual al decil número 5. ¿Por qué? Porque aquí tengo 10, más 10, 20, más 10, 30, más 10, 40, más 10, 50. O sea, que significa que este punto me divide aquí en 50 para abajo y 50 para arriba. Entonces va a calcular exactamente el mismo valor, ¿cierto? O sea, que la mediana no me serviría hallar el decil número 5 porque pues si ya hallé la mediana, ¿para qué hallo el decil número 5? Me va a dar exactamente el mismo valor. ¿Listo? Entonces eso tengámoslo en cuenta. Y para la forma de comprobarlo, pues lo mismo que en el anterior, acuérdense que decíamos que el decil, aquí decil número 5 es igual a la mediana y hay forma de comprobarlo y es buscando la posición. Y recuerden que la posición del intervalo se calcula ¿con quién? Con K por N sobre 10. ¿Que es igual a quién? A N sobre 2, ¿cierto? Si lo reemplazamos aquí, por ejemplo, estamos hablando del quinto, entonces lo que estamos diciendo acá es que esto va a ser 5 por N dividido en 10, esto sigue siendo igual, por defecto tendría que este se divide con este y al final esto me va a quedar N igual a 2 y esto me va a dar N igual a 2. O sea que significa que da exactamente lo mismo, para que lo tengamos claro. Y calculamos, podemos ir calculando, entonces podríamos calcular, ¿cuál decil? Pues yo puse aquí 2, el decil número 2 y el decil número 7. Significa que aquí voy a calcular por debajo el 20% y por encima el 80%, ¿cierto? Entonces, si yo voy a calcular, como en este caso, el decil número 2, entonces yo tengo la distribución acá y lo que voy a calcular es el punto donde por debajo va a estar el 20% y por encima va a estar el 80%. ¿Sí ven? Eso es lo que quiere decir. Ahora, aquí hay otro que yo puse que es el decil número 7. ¿Qué significa con el número 7? Pues el número 7 va a ser, coja la distribución, ¿cierto? Busque un valor número 7 que va a estar por aquí, decil 7, ¿cierto? Va a estar por encima de la mediana. Y aquí va a estar, ¿qué? El 30% y por debajo va a estar el 70%. Si se dan cuenta, eso es lo que me está diciendo. Entonces yo lo que puedo escoger es, bueno, venga, cogemos acá. Y ya con eso no es sino reemplazar. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Lo primero que tendríamos que hallar para el primero es el cálculo de la posición. Entonces, ahí me voy para el tablero y voy a calcular el cálculo de la posición. ¿Cómo calculo el cálculo de la posición? Entonces, yo necesito hallar, cuartil no, me queden los cuartiles. Decil número 2 es igual a ¿quién? A K por N sobre 2. Epa, sobre 10. ¿Cierto? ¿Qué significa esto? Que esto va a ser igual a ¿quién? A 2 por N, ¿cierto? Sobre 10. Lo que va a ser igual a ¿quién? A 2 por 30, en el caso particular que yo estoy haciendo, sobre 10. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 60 dividido en 10, lo que significa que esto va a ser igual a 6. ¿Sí se dan cuenta? O sea, quiere decir que la posición está en el sexto dato, Entonces, yo me voy ¿a dónde? A la frecuencia absoluta acumulada. En todo se trabaja con la misma, la acumulada. Entonces, ¿cuál va a ser esta de acá? Y tengo que ir a buscar el valor número 6. ¿Dónde está el valor número 6? Pues en el primero no está, porque recuerden que aquí está el 3. ¿Se dan cuenta? Y en el siguiente sí, porque llega hasta 9. ¿Qué significa? Que el intervalo mío del cuartil, lo voy a poner aquí y voy a poner otro, voy a insertar otro cuadrito acá. Significa que este también va a ser aquí mi decil número 2. ¿Sí se dan cuenta? Y tiene como lógica, porque si el cuartil número 1 me daba el 25%, pues se supone que en ese mismo intervalo pueda estar el 20%, ¿cierto? O sea que el decil número 2. Y lo único que tendría que hacer es reemplazar los mismos valores que tengo ahí. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente lo mismo que en este que está aquí, ¿cierto? Que lo tenemos aquí. Lo único que cambiaría, ¿qué sería? Lo único que cambiaría para mí, solo cambiaría el 7.5. Lo voy a hacer así, mire, lo voy a copiar. Control C, lo voy a poner aquí, Control V. Perdón, ¿qué pasó? Mentiras, ¿qué pasó? Lo voy a copiar.
No, no me lo va a copiar. Algo pasó. Lo dejo. Entonces hagámoslo rápido acá. Va a ser igual a quién? Al límite, abro paréntesis, límite inferior de ese intervalo, este que está acá. A ese le sumo, abro paréntesis, le sumo la amplitud, que es esta. Sumo la amplitud, abro paréntesis, doble paréntesis, recuerden la posición que en el caso nos dio 6, acuérdense que la posición nos dio 6, menos, pero me comí el por nuevamente. Comí el por acá. Es que aquí toca tener cuidado con eso, pero bueno. Aquí 6 menos el anterior al intervalo, en este caso que estamos trabajando acá, sería el 3. Cierro paréntesis, dividido en ¿quién? En el intervalo, que es este caso, que es 6 de acá. Y cierro paréntesis y vuelvo y cierro paréntesis. Y ya. ¿Qué significa que esto me dio 75? Mire. 75. Ten en cuenta que está muy cercano al del 25%. Esto sería que MMAHG. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Lo que hice acá fue decir, mire, el 20% de las personas que yo les tomé la presión, hombres, bueno, todo el contexto, tienen una presión inferior a 75 mililitros de mercurio. ¿Sí? Mililitros de mercurio. Y también puedo decir que el 80% de las personas a las cuales se les tomó la presión diastólica tienen una presión superior a 75 mililitros de mercurio. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que me está dando, porque recuerden que es el 20 y por encima tenemos el 80. Lo mismo podemos hacer con este. Entonces, con el último lo que tenemos que hacer también es calcular. Para el D7, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la posición. Entonces, decil número 7 va a ser igual a ¿quién? A K, pero recuerden que aquí ya es K por N sobre ¿quién? Sobre 10. En este caso va a ser ¿quién? 70 por 30 dividido en 10. ¿Cuánto da eso, muchachos? 210. ¿Estaría 21? ¿Sí, no estoy mal? Sí, a mí me da 21. ¿Sí les da lo mismo? Sí, profe. Sí, listo. O sea, significa que tengo que ir al dato 21 y encontrar la posición del dato 21. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa acá? Tengo que ir a buscar el dato 21. ¿Pero dónde está el dato 21? En este caso, el dato 21 está aquí. Mírenlo acá. Aquí, nuevamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que el decil número 3, el cuartil número 3 es igual al decil número 7. ¿Sí? Y tendría como lógica, porque recuerden que este es el 75% y este sería el 70%. O sea, que significa que sí está como en el mismo. ¿Cierto? Pero podemos calcular otro. O sea, podemos, por ejemplo, decir, calculemos el decil número 9. ¿Cierto? Si calculáramos el decil número 9, hagamos ese ejercicio. Ya sabemos que ese está ahí, ¿no? Pero hagamos ese ejercicio. Voy a cambiar este y le voy a poner que el decil número 9. Entonces, lo que voy a hacer es acá para que no me queden los mismos. Entonces, lo que voy a decir aquí es decil número 9 va a ser igual a 9 por 30 dividido en 10. ¿Cierto? Entonces, esto sería igual a ¿qué? Esto sería igual a 27. Sí, 27, ¿cierto? O sea que sería el valor número 27. Sí, la cogemos ahí. ¿Qué significa? Que el valor número 27 estaría aquí, mírelo. Inclusive nos da exacto, porque llega hasta el valor 27. O sea, ¿qué quiere decir? Que este que yo tengo aquí, lo voy a poner acá, va a ser aquí, le voy a poner otro color, a ver otro color que no se parezca, este. Entonces lo que va a hacer aquí es que ese intervalo para mí va a ser el decil número 9. El decil número 9. ¿Se dan cuenta por qué? Porque me dio mira, me dio 27. 9 por 3, 270, dividido en 10, 27. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Entonces, aquí lo que tengo es calcularlo con respecto a este. Entonces, lo puedo hacer muy fácil ya aquí porque ya más o menos lo tengo aquí, ya lo deben tener en la memoria. Entonces, ¿cómo se calcula? Da igual a ¿quién?
al límite inferior, en este caso el límite inferior, ¿cuánto es? 100, ¿cierto? Abren paréntesis, mentiras, más, perdón, aquí le voy a poner el más, creo que ahora lo hice sin un paréntesis, no importaría. ¿Más quién? Más la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Nuevamente 10. ¿Factor de quién? O sea, primero multiplico, ¿factor de quién? Abro paréntesis, doble vez. ¿De quién? La posición. ¿Cuánto fue que nos dio la posición? 27. ¿Menos quién? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior? En este caso sería 25. Mire, si esta es la frecuencia, significa que la anterior sería esta, que sería 25. ¿Cierto? Cierro y eso lo divido ¿en quién? En la frecuencia del intervalo. En este caso sería 2. ¿Sí la ven? Y vuelvo y cierro y vuelvo y cierro. Y ya, yo creo que ahí lo podemos calcular. Efectivamente, me da 110 mmHg. ¿Sí? ¿Qué significa ese 110? Significa que el 90% de las personas, ¿sí? El 90% de las personas tienen una presión diastólica inferior a 110 mililitros de mercurio. ¿Sí? O que el 10% de las personas a las que se le tomó la presión diastólica tienen una presión superior a 110. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo con este tema. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué pasa con los percentiles? Con los percentiles pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el percentil? Pues que el percentil lo que va a hacer es que me va a dividir la distribución ya no en 10 partes, sino me la va a dividir en 100 partes. O sea, va a coger un 1%, un 2%, 3% y así. O sea, que me la va a estar dividiendo. Cosa que aquí en la mitad va a haber un percentil, ¿cierto? O sea, que percentil va a ser igual ¿a quién? A K por N sobre 100. ¿Cierto? Porque está trabajando ya con 100 datos. O sea, que la mediana, ¿a quién va a ser igual? ¿A qué percentil va a ser igual la mediana? Yuhu. A 50. Al percentil número 50, correcto. Al percentil número 50. Entonces, quiere decir que aquí la mediana va a ser igual al percentil número 50. ¿Sí? Y el cálculo es exactamente como lo hemos hecho, ¿cierto? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo se calcula eso? Fácil, simplemente va a ser igual ¿a quién? A percentil, que lo voy a llamar P sub K, ¿cierto? Va a ser igual ¿a quién? Al límite inferior, ¿cierto? Más ¿quién? Más la amplitud, factor de ¿quién? De la posición. ¿Quién es la posición? K por N sobre ¿quién? Sobre 100, menos la frecuencia absoluta acumulada, menos 1, ¿cierto? Dividido ¿en quién? En la frecuencia absoluta del intervalo. Aquí es exactamente igual. Lo primero que tenemos que hallar es la posición, ¿cierto? Para hallar la posición, entonces, ¿cómo es? K por N sobre 100. Después de que calculemos la posición, vamos al intervalo, buscamos el intervalo y calculamos el tema. Yo puse 2 aquí, un ejemplo. Yo puse el percentil 45. ¿Qué significa el percentil 45? Significa, si yo me vuelvo acá y voy a buscar el percentil 45, voy a suponer que el percentil 45 está por acá, percentil 45. Lo que significa que por debajo de este, ¿cierto? Voy a poner aquí con otro colorcito. Por debajo de este se va a encontrar el 45% de los datos. Ay, perdón, no les muestro. Por debajo de este valorcito que ustedes ven acá, que es el percentil número 45, les estoy, por debajo va a dar el 45%. Y por encima de ese punto va a estar ¿qué? Va a estar el 55% de los datos. ¿Sí ven? Eso es lo que estoy calculando con ese percentil. Ahora, miremos qué pasa con el otro que yo les doy de cálculo ahí. Entonces, por ejemplo, el otro es percentil 87. ¿Qué significa? Que yo me voy aquí, voy a hacerlo en otra gráfica aquí rápidamente. Lo que significa es que yo cojo aquí y me busco aquí el valor, tengo que ir a buscarlo en la gráfica, y por aquí me va a dar el percentil número 85, fue que yo les dije, perdón.
87, perdón, 87. 87. Entonces aquí sería el 87, percentil 87. ¿Qué significa? Que por debajo de ese percentil va a estar el 87% de los datos, ¿cierto? Y por encima de ese va a estar el 13%. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, recuerden que entonces cuando yo quiera hallar un valor de esos, la respuesta puede ser para ambos lados, ¿no? Puede decir que ese valor va a ser menor, ¿cierto? El 87% va a estar por debajo de ese valor, o puede decir que el 13% está por encima de ese valor. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo entendamos. Entonces, ahí lo único es exactamente el mismo reemplazo. Entonces, para el primer caso, por ejemplo, para el primer caso que nosotros tenemos, que es el percentil 45, entonces lo que yo tengo que ir acá es calcular esto. Entonces, aquí decir, bueno, necesito el percentil 45. Lo primero que tengo que hallar es la posición, o sea, significa que esto va a ser 45 por n sobre 100, lo que es igual a 45 por 30 dividido en 100. ¿Cuánto dio eso? ¿Cuánto dio 13.5. 13.5. O sea que yo tengo que ir a buscar ese valor. Y des en cuenta una cosa, ese valor debe estar acá en esta, que es la frecuencia absoluta. Entonces es 13.5. Des en cuenta que ese 13.5 está acá, mírenlo. Voy a abrir otra casilla acá para diferenciar. Entonces ese 13.5 está aquí, mírenlo. O sea, está aquí en el mismo de acá. O sea, quiere decir que aquí está el percentil 45. Y puede que nos dé varios percentiles ahí, porque recuerden que como en ese intervalo van a haber varios datos, puede que ahí en ese estén varios percentiles, porque recuerden que ahí van a estar casi 25 percentiles, entonces tienen que tener en cuenta eso. Entonces, es exactamente lo mismo y se calcula de la misma manera, ¿sí? Entonces, este va a ser el intervalo. Voy a calcular el intervalo para el percentil número 85. Entonces, ¿cómo calculamos el intervalo para el percentil 85? Entonces, vengo acá. Percentil 87, perdón, es el que tengo ahí. Esto va a ser igual a 87 por n sobre 100, lo que es igual a 87 por 30 dividido en 100. ¿Cuánto nos da el percentil 87? $26.1. ¿Cuánto? ¿101? 26.1. Ah, perdón. 26.1. 26.1. Significa que tengo que irme a buscar el valor 26.1. ¿Qué significa eso? Que voy aquí a la frecuencia absoluta acumulada y busco el 26. Voy a darse cuenta que el 26 aquí llega hasta el 25 y aquí llega hasta el 27. O sea, que significa que aquí no está. ¿Por qué? Porque el 27 no se encuentra ahí. O sea, digamos, aquí llegaría hasta el 25, pero me está diciendo que es 26.1. O sea, que el que yo necesito es este que está acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí en este está el percentil, me lo pone acá, percentil 87. ¿Sí? Pues ahí este es el intervalo del percentil 87 y este de arriba es el del percentil 45. Y esto ya es más fácil, ¿no? Porque aquí ya es lo único que tengo que hacer es igual, ahí sería el límite inferior, voy a calcularlo para el primero, que sería 80, eso sería más, abro paréntesis, ¿cierto? La amplitud, ¿cierto? Pero esa amplitud tiene una multiplicación, o sea, se multiplica, ¿por quién? Pues abro paréntesis, esto ya se vuelve como mecánico. La posición de S, ¿cuál era la posición de S? Acuérdense que era 13,5, ¿cierto? ¿Menos quién? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, o sea que me vengo aquí por este lado, y en este caso sería 9, ¿cierto? La divido ¿en quién? En el de la frecuencia del intervalo, o sea que me tengo que ir aquí donde la frecuencia del intervalo es 7, o sea que aquí divido en 7. Lo cierro, ¿cierto? Y vuelvo y lo cierro. Y aquí le doy igual. ¿Cuánto me dio? 86.42. ¿Qué significa? Aquí sería 86, lo puedo colocar 43, lo voy a dejar cerrado ahí para que no quede tan largo. MMHG. ¿Qué significa eso?
que el 45% de las personas, pilas a eso, el 45% de las personas tienen una presión diastólica menor a 86.43 mililitros de mercurio. ¿Sí ven? Eso es lo que está diciendo. O puedo decir que el 55% de las personas tienen una presión diastólica superior a 86.43. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir eso. Y lo mismo para el de 87. Entonces, lo mismo va a ser igual límite inferior del intervalo, que en este caso sería 100, ¿cierto? Más, abro paréntesis, amplitud, recuerden que para este caso siempre la amplitud va a ser exactamente la misma, por, abro doble paréntesis, porque ahí hay una resta. La posición, ¿cuánto era la posición? Acuérdense que nos daba 26,1. ¿Menos quién? Ese 26,1 menos la frecuencia absoluta anterior. Entonces, en este caso es este que está acá, me vengo aquí. O sea, que significa que en este caso sería 25. Cierro paréntesis, ¿cierto? Y eso lo voy a dividir en la frecuencia del intervalo, que en este caso la frecuencia del intervalo es 2. Cierro paréntesis, vuelvo y cierro paréntesis y termino. ¿Qué tengo ahí? 105.5. 5,5 mmHg. ¿Qué significa eso? Que el 87% de las personas a las cuales se les tomó la presión diastólica, su presión es inferior a 100.5 mililitros de mercurio. Mientras que al 13%, o podemos decir que el 13% de las personas a las que se les tomó la presión diastólica es superior a 105.5 mililitros de mercurio. Eso es lo que dice esto. Esto es lo que realmente se calcula ahí, para que lo tengan en cuenta. Esto realmente es lo que tenemos. Entonces, con esto ya terminamos todo lo que son las medidas de dispersión, ¿sí? Todo lo que son medidas, las medidas sí, digamos, todo lo que es descriptivo, porque ahí estamos haciendo una función descriptiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con estos valores empezar a trabajar. Y esto nos va a servir para poder trabajar distribuciones, para poder trabajar probabilidades. Aquí hemos tocado una que otra cosa de probabilidad, pero digamos que aunque trabajemos porcentajes, no quiere decir que estamos trabajando con texto de probabilidad. Pero digamos que ya tenemos claro cómo se sacan los deciles, cómo se sacan los cuartiles, cómo se sacan los percentiles. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? ¿Claro el tema? Por acá alguien escribió, ¿qué escribieron? 50. Bueno, es que como estoy aquí concentrado no alcanzo a ver el tema. Entonces, listo. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema? Lo que voy a hacer es que voy a volver a guardar este archivo, ¿sí? Démosle aquí nuevamente guardar. Y lo que voy a hacer es que se lo voy a subir nuevamente a ustedes allá. Uy, esperen, aquí pasó algo. ¿Qué pasó aquí con este? Al final se me dañó. Sí, es que me tomó fue este valor que está acá y ese valor que está ahí. Ay, ¿de dónde lo tomó? NL 16. Bueno, toca arreglar esto. No, es que aquí cometí un error. No, ya. El error. Listo, ya lo arreglé. Listo, entonces ahora sí démosle guardar. ¿Listo? Sí, como le di copiar, entonces me copiaba ya y volvía y me salía. Entonces no, ya quedó listo. Significa que ya quedó cuadrado ese tema. Listo, entonces yo lo que voy a decir es que les voy a volver a subir ese archivo para que ustedes lo tengan con lo que acabamos de ver, ya completados con los valores de posición, y hagan ese mismo ejercicio con el que yo les dejé, para que lo vayan practicando. ¿Listo? Para que vayan mirando cómo se saca y vayan calculando ese tema. Entonces, dense cuenta que no es difícil, ya después calcular el tema ahí. Lo que me interesa a mí es la interpretación, cómo ustedes van a interpretar cada uno de los datos para cuando yo les ponga, calcúleme tal cosa. ¿Listo? Que eso quede como claro. ¿Entendido en ese sentido, muchachos? Entonces, si no hay dudas ni inquietudes, entonces yo daría por terminada la clase del día de hoy. Profe, ¿cuándo envía las gráficas? Esta noche. Esta noche les envío al WhatsApp, por eso ya lo activé para que ustedes puedan escribir al WhatsApp. No me escriben internamente, lo escriben en el grupo. Entonces, por ejemplo, aquí
Bueno, en el de estadística alguien había escrito un mensaje y lo eliminó. Tania, ¿tú lo escribiste algo? ¿Estaba por ahí, Tania? Sí, profe, es que había enviado al grupo y el tema, pero pues lo borré porque tú no has definido las gráficas, entonces. Eso. Entonces hagamos una cosa, para que los otros compañeros se vayan dando cuenta de las personas que están en los grupos. Si llega a haber otro compañero que de pronto no se ha podido conectar a las clases, pero quiere participar de alguno de los grupos, entonces lo vamos metiendo. Yo le digo, bueno, métete en tal grupo y se vinculan ahí para que, pues al final no serían sino 5 grupos en total, creo. Entonces, o si hay otro grupo, yo armaría otro grupo, no habría ningún problema. Pero la idea es que ustedes me escriban al grupo para que ellos se vayan dando cuenta ya qué personas están en cada uno de los grupos. Entonces, ustedes ya se conocen, ya, yo sé que la mayoría ya se conoce, y el que no, pues pierda el miedo y busque ahí a alguien y dígale, métame a mí al grupo, no sean malos, yo quiero trabajar. Entonces, la primera nota va a ser la nota del parcial. Recuerden que la nota del parcial está acompañada de los talleres que hemos desarrollado. Entonces ya para los que han entregado, algunos ya, creo que algunos tienen ya asegurado su 1 completo, su 1. Entonces ya lo que ganen ahí, ya todo lo del parcial, digamos, es ganancia y ojalá pues en el parcial les vaya mucho mejor. Entonces la idea sería que fueran acumulando nota. La segunda nota del primer 50 será la exposición, ¿de acuerdo? La exposición. Y para la exposición también les voy a poner un taller para que les ayude, porque la idea es que no me salgan con una presentación muy tosca, una presentación, traten de hacer una buena presentación, de hacer un buen ejemplo. Recuerden que solo van a tener 15 minutos al momento de la sustentación. Si se les quedó sin completar la sustentación, pues complicado, ¿sí? Ahí van perdiendo punticos. Si de pronto la explicación no fue muy buena, ahí van perdiendo punticos. Entonces, pilas con eso, porque hasta para exponer, recuerden que hoy por hoy, hasta por el trabajo que uno tiene que, los proyectos sustentarlos ya de forma virtual, ustedes también van a tener que hacer ese tema. Entonces, con eso damos por terminado el tema. Recuerden que el taller va a estar abierto para los que no lo han desarrollado, va a estar abierto hasta mañana a la medianoche. Si mañana después de la medianoche no lo contestan, pues ya complicado. Y el día viernes nos encontramos para dudas y inquietudes. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud, muchachos? ¿No? Bueno, entonces como no hay más inquietudes, señora Pérez Rodríguez. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Entonces doy por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan una buena semana, que estudien, muchachos, y cualquier inquietud, cualquier duda, estamos ahí. La clase la subiré esta noche, tanto a la plataforma como a Facebook. ¿Listo? Muchísimas gracias, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego.